Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a mostrar cómo iniciar un programa del robot de manera remota desde un PLC. Vamos a utilizar el PLC CompactLogix y lo comunicaremos a través del protocolo de Ethernet IP. Este procedimiento es muy similar para los otros PLCs, entonces también los invito a ver el video en caso de que tengan una marca diferente. Mencionar que este video es una continuación del tutorial en el que estamos configurando nuestro robot para poderlo comunicar con PLCs de distintas marcas. Por lo tanto, para poder comprender este video es recomendable haber visto los anteriores, cómo configurar el robot como adaptador de Ethernet IP y también configurar sus entradas y salidas externas. En caso de que los quieran ver, pueden ir al canal al apartado de listas y elegir la lista de Yaskawa. El objetivo de este video es encender los servomotores de manera remota, mandar llamar el Master Job y por último activar la señal External Start para ejecutar el programa. También vamos a agregar las señales de entradas y salidas necesarias en el robot y en el PLC. Estas son algunas de las señales que vamos a utilizar. Estas 5 que vendrían siendo salidas del PLC, entradas del robot, y estas otras 5 que serían salidas del robot y entradas del PLC. Algo importante a tomar en cuenta es que esta es una demostración. Dependiendo de la aplicación se pueden agregar más señales como protección para hacer nuestro control más robusto. La red que utilizaremos será un switch en el que conectaremos nuestros tres equipos, nuestra computadora, el JRS1000 y nuestro PLC. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en el Teach, como pueden ver. Lo primero pues es iniciar la sesión en modo management. Yo ya la inicié. Ustedes lo único que tienen que hacer es aquí a management mode y poner 16 9 o dejar el 9 presionado hasta que se termine. Le ponemos OK y aquí pues la idea es ir al ladder editor. Nada más mencionar, estas son las señales que yo voy a utilizar. Estas serían specific output y nada más para que vean 50053. Aquí en este botón de page vamos caminando 50053. Aquí está el modo teach, el modo play. Esas ya las habíamos hecho en un video anterior. Después tenemos cuando el servo ya está activo, 50073 viene siendo esta. Y también tenemos el top master job 50020. Esa es, nos vamos hacia atrás con la tecla shift y page hacia atrás. Aquí está top master job. Aquí de hecho ahorita está seleccionado. Y después el modo remoto que es 50056. Aquí está 50056 remote set. Ok, de hecho miren, aquí está, lo cambio a remoto y aquí cambia. Ahora la idea es enviar esas señales a nuestros external outputs para que lleguen a nuestro PLC. Vamos a comenzar con estas. Vamos a ir aquí a input output, ladder editor, y nos vamos a ir aquí a display hasta el último rung. Aquí vamos a poner insertar nuevo rung y bueno, estos dos ya los hicimos. Vamos a ponerles en verde porque ya los hicimos. Seguiría el 50, damos doble clic, 50073 y le escribe al 30072. Ok, aquí le damos en operación completar, sobreescribir. Vamos a agregar un nuevo rung. Ahora va a ser 50020. Ponemos aquí 50020, le damos OK y esa le va a escribir a la 30073. Ok, aquí le damos en operación completar, sobreescribir. Estas dos vamos a ponerlas así y por último vamos a agregar una nueva línea que va a ser 50056 y esa se va a escribir en 30074. ok, aquí le damos en operación completar, sobreescribir y aquí ya nada más le damos compilar para verificar que todo esté bien. Nos dice que todo fue sin problema, no hubo problemas. Entonces aquí le damos, ya tendríamos estas señales enviadas a nuestro PLC. Ahora vamos con las salidas. Vamos a regresar al teach y bueno, estas serían las salidas que vamos a utilizar: 40045, 40065, ya la habíamos hecho en un video anterior, pero bueno, aquí vamos a ir a specific input nada más para que las vean. 40044 vendría siendo esta external start,
40070 vendría siendo esta, mandar llamar el master job, y 40014 vamos a ir shift y hacia atrás, aquí está alarma reset. Ok, de hecho no vamos a ocupar todas, voy a tratar de hacerlo el video más cortito, pero como quiera las vamos a dar de altas. Aquí en ladder editor igual vamos aquí en display y nos vamos hasta el último rung, y ahora vamos a agregar pues estos rungs. Estos ya están, estos dos ya están, miren, aquí lo podemos ver arribita, aquí está 40045, ya está 40065, lo hicimos en videos anteriores, y ahora aquí en el último rung que acabamos de agregar debemos de poner 20072. 20072 es quien le va a escribir. ¿A quién le va a escribir 20072? Pues le va a escribir a 40044. Pero aquí quiero que vean un detalle, vean lo que nos va a pasar. Aquí vamos a ponerle en compilar y nos dice que estamos activando una señal que ya está siendo activada en otra parte de nuestro de ladder. Bueno, aquí está, pero lo vamos a eliminar. Vamos a poner aquí cut rung y ya se eliminó. Bueno, y ahora ¿qué hacemos? Pues lo que podemos hacer es buscar esa bobina. Vamos a buscar 40044, le ponemos aquí en find, aquí lo encontró en esta posición, le ponemos doble clic para que nos lleve a esa ubicación, le ponemos cerrar y aquí la está activando. Entonces nosotros podemos modificar esta línea, le damos doble clic, pero nos muestra un error, nos dice que no puede ser editada por el nivel de usuario que tenemos actualmente. Por lo tanto tendríamos la opción de modificar una de estas dos señales. Sin embargo, el 50073, recordemos que si vamos aquí es un specific output. 50073 corresponde al servo on, es decir, nosotros no podemos activar esta señal. Esta señal se activa cuando los servos se encienden. Ok, por lo tanto tendremos que ir ahora a buscar ese 70010. Vamos de nuevo aquí a 40044, ponemos buscar, le damos doble clic, close, y aquí está 70010. Ahora vamos a buscar el 70010, ponemos aquí 70010, le ponemos buscar y vean, aquí aparece con contacto y con bobina. Le damos doble clic para que nos lleve a esa posición y aquí está. Esta es, le damos doble clic y este sí lo podemos editar. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es aquí agregar un relay, lo ponemos aquí y simplemente le estiramos para colocarlo en paralelo. Le damos doble clic al contacto y ya nosotros podemos colocar la señal que queremos, en este caso 20072. Esa vendría siendo nuestro external start. Le damos aquí en operación, completar, sobreescribir, vamos a compilar a ver si funciona, y ahora sí nos compiló de manera correcta. Ok, entonces esta señal ya quedó lista. Ahora vamos a continuar, nos vamos hasta la parte final de nuevo, vamos a insertar un nuevo rung. Ahora ¿cuál queremos? 20073. 20073 queremos que active a 40070. Le damos ok, le damos aquí en completar, sobreescribir y aquí le damos en compilar. Bueno, aquí pasa lo mismo, alguien ya le está escribiendo. Vamos a ponerle que no y vamos a eliminar este rung. Ahora 40070, hacemos el mismo proceso, relay use table, 40070, ponemos en buscar y aquí aparece la bobina, la está activando 20012. Entonces nosotros igual vamos aquí a agregar un relay, lo agregamos, bueno, aquí vamos a seleccionar este recuadro, relay, lo ponemos, estiramos el cablecito hacia acá y le ponemos aquí 20073. ok, aquí está 20073, operación completar, sobreescribir y ya está listo. Simplemente le damos compilar y si nos dejó. Ok, regresamos hasta la parte final, vamos a agregar un nuevo rung, en este caso va a ser el 40014. Vamos a ver si no hay alguien ya que le esté escribiendo. 20074 le escribe al 40014, le damos aquí
le damos completar, le damos compilar y igual nos marca el mismo error. Por lo tanto tenemos que eliminarlo y de igual manera vamos a buscar 40014, ponemos aquí en buscar, aquí ya lo encontró, le damos doble clic, close y el 2003 se le escribe, igual le damos doble clic, seleccionamos este recuadro, relay, agregamos el contacto y estiramos la línea para hacer el paralelo, le damos doble clic y la señal que vamos a utilizar es la 20074, entonces aquí le ponemos 20074, aquí le damos OK, ponemos en operación completar y aquí en editar le ponemos compilar, ponemos OK y en teoría ahí ya estarían todas estas señales listas para nosotros poderlas ejecutar desde nuestro PLC. Ok, mencionar que esto lo hicimos en un video anterior. Nada más aquí la manera de comunicarnos es con un módulo genérico, tipo de datos SIN, la IP, la instancia 108.58.150.0. Es lo único que se necesita para comunicarnos con el equipo. Ahora vamos a ir agregando aquí las señales que acabamos de crear. Por ejemplo, aquí las salidas del PLC vendrían siendo estas. Vamos a agregar estas señales. Aquí agregamos la 0. Aquí agregamos un nuevo run, una salida. La 0, la 1, 2, 3, 4. Aquí le ponemos 1, 2, 3 y 4. Estas vendrían siendo salidas del PLC. Aquí le podemos poner salidas del PLC. Ok, y quién activa cada una. Bueno, aquí vamos a poner servo on, va a ser la primera. Vamos a poner aquí servo-on, después servo off, ponemos aquí, después external start. Este es para arrancar el programa. Después mandar llamar el master job. Ahorita mostramos cómo configurarlo. Y por último reset, alarm reset. Vamos a poner alarm reset. Ok, ahí está. Y ahora vamos a agregar una, pero va a ser entradas del PLC. ¿Y cuáles son estas entradas? Pues son las que configuramos acá. Vamos a poner ahora esta. Cuando llegue esta, después ponemos la 1, la 2, la 3 y la 4. Sería aquí la 4. Ok, la 0, ¿a quién le escribe? A teach mode. Aquí vamos a poner un note. Vamos a poner teach. De hecho ni la ocupamos esta para esta actividad, pero ni la de play mode. Pero bueno, ya las habíamos hecho en el video anterior. Servo on, esta nos indica que el servo ya está encendido. Le voy a poner servo on status para que se distinga. Top master job, vamos a poner aquí top master job. Ok, y por último cmd remote set, cmd remote set. Aquí le ponemos, en teoría ya serían todas las señales que nosotros creamos. Vamos a darle aquí en descargar a nuestro PLC. Ahí ya se descargó. Y por ejemplo ahorita nos está diciendo que está el master job seleccionado y también que estamos en modo teach. Ok, aquí nada más ahorita ya voy a quitar esta parte, pero mencionar que yo hice un programa aquí muy sencillito. Son varios puntos, son poquitos puntos. Y aquí en Call Master Job, nosotros en esta parte de Master Job debemos de elegir nuestro proyecto master. En este caso yo elegí este que hice de CV Carlos Vargas y aquí lo puse. También mencionar que
se pueden elegir más subprogramas, subprograma 1, subprograma 2, 3, 4 y aquí los vamos llamando. Ustedes lo pueden hacer de esa manera para mandar llamar más programas según se requieran. Yo lo que hago es en el programa master voy poniendo puras comparaciones, un grupo de entradas y ya elijo nada más un número. Si es igual a 1, 2, 3, 4 voy mandando llamar un programa. Solamente utilizo un programa master y de ahí ya voy llamando los demás programas. Igual y lo vemos en otro próximo video. Entonces aquí hasta aquí ya digamos que estaría ya esto realizado. Aquí ya lo voy a poner el equipo en modo remoto. Vean cómo ya nos llegó la señal de que está en modo remoto. También está seleccionado el master job. Yo por ejemplo puedo seleccionar, voy a seleccionar otro, bueno, voy a poner aquí en modo teach, voy a seleccionar y vean cómo el master job ya se apagó. Ahora yo lo voy a poner el equipo en modo remoto, ahí está otra vez en modo remoto, no está el master job. ¿Cómo mandamos llamar el master job? Bueno, pues con esta señal de aquí, master job, vean cómo ya se activó el master job, por lo tanto ya está seleccionado el job maestro. Ahora, ¿cómo podemos arrancar nuestro robot? Mencionar que aquí tengo el robot. Miren, igual y no lo había mostrado, pero aquí está el robot. Aquí nada más está esperando ya el external start. Vamos a darle aquí. Miren, voy a poner esto del lado derecho, esto acá y el teach aquí. Voy a hacer esto. Voy a energizar los servos. Vean cómo se energizaron aquí los servos, ya están energizados. Y ahora aquí le voy a poner external start. Y vean cómo nuestro robot comienza a hacer la rutina que le indicamos. Ok, entonces aquí le voy a apagar el external start. Tienen que mandar un pulso para que comience. Ahí está comenzando y está haciendo nuestra secuencia. Son poquitos puntos. Aquí voy a mandar a apagar los servomotores. Y pues aunque le mande el external start, no arranca porque necesita la señal del servo on. Mandamos a encender de nuevo los servos y aquí le damos start. Vean cómo ahí inició y ahí está realizando la secuencia que le estamos indicando. Y bueno, pues como les comento, esta es una manera de mandar llamar programas. También desde aquí ustedes pueden ir agregando, como les comentaba, aquí o poner en teach. Aquí pueden ir agregando más programas. Este es el master. Después están estos subprogramas y desde acá en specific inputs creo que son en la que sigue. Aquí está master job, es la 40070 y después están todos estos subprogramas. En caso de que ustedes quieran hacerlo de esa manera, tienen hasta 15 subprogramas. Les comento, yo lo que hago es un programa general y en ese programa voy usando la función esta. Miren, se las voy a mostrar. Yo hago esto, yo hago control y le pongo call, pero aquí en call le pongo la condición y le pongo un if si, y aquí no le pongo una entrada, le pongo un conjunto de entradas, un grupo de entradas. ¿Cuál grupo de entradas? Por ejemplo, ahorita le voy a poner el grupo número 4, vamos a decir. Ahorita vamos a ver por qué. Y aquí le pongo una constante, si es igual a 1, y le damos OK. Y aquí vamos a nada más a seleccionar cuál programa. Pues vamos a decir que que se llama cuadro. Lo seleccionamos, le damos Enter. OK, y así es como yo hago esto. Si se cumple esa condición, la idea es que yo desde el PLC le mande un 4 a IG4, perdón, le mande un valor a IG4. Aquí miren, se me pasó, me la puso como constante. Yo no quiero, me la puso como una variable. Yo no quiero variable, yo me puedo ir hacia acá. Voy a dar aquí select if. Bueno, aquí le voy a poner, aquí ponemos aquí y que sea una constante. Ahí ahora sí. Y yo aquí le pongo un valor, le voy a poner un 2, select, le voy a poner un 1. Si es igual a 1, ahí está, ahí está. Si es igual a 1, va a mandar llamar cuadro. Y si es igual a 1, ¿quién? IG4. Bueno, aquí
General Purpose Inputs, aquí están IG01, IG02, IG03, IG04. Bueno, que en este caso no serían estas, recuerden, tendría que ser un 6, un 7, un 8, dependiendo. Por ejemplo, acuérdense que nuestras señales empiezan en el 50, entonces tendría que ser un 6, una que esté libre, un 7, vamos a poner que es un 7. Vamos a poner aquí de nuevo, vamos, y le ponemos seleccionar, le ponemos si IG7 es igual a 1, pues que haga ese programa de cuadros. Ok, y bueno, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y bueno, pues un me gusta siempre es bienvenido. Aquí nada más, pues por último, que sí se ve muy bonito, vamos a hacer un último programa. Vean cómo aquí corre el programita, se mueve y hace una especie de cuadrado, no muy perfecto, pero ahí se está moviendo. Ok, bueno, pues muchas gracias y espero que estén muy bien.